Bien, comencemos. Para el curso de biología, pues como hemos estado trabajando todo lo del sistema digestivo, entramos a la fase final, a lo último que vamos a ver sobre este sistema, que son sus funciones ya de manera más detallada. Entonces, las principales funciones del tracto digestivo o sistema digestivo suelen resumirse en dos palabras, la digestión y la absorción. Digestión, que es el proceso de degradación de los alimentos hasta descomponerlos en las moléculas más importantes que el cuerpo puede absorber. Y la absorción, pues, es hacer que esas moléculas nutrientes sean absorbidas por el cuerpo y llevadas a cada lugar donde se necesiten gracias al sistema circulatorio, ¿verdad? O cardiovascular. Pero hay muchas actividades específicas, como la actividad de los músculos lisos, o sea, todos los movimientos de peristalsis del que tanto hemos hablado, pues son bastante específicos. También determinados sucesos reguladores. Ay, permítame. Reguladores que no se incluyen realmente en ninguna de estas dos funciones, o sea, no se pueden resumir solo en digestión y absorción. Entonces vamos a hablar de todas estas posibilidades en cuanto a las funciones. Bueno, aquí vamos a encontrar dos párrafos bastante grandes. Se me olvidó cortar el segundo o hacerlo que se viera un poco más atractivo visualmente. Pero bueno, veamos el primero, la ingestión. Entonces vamos a hablar, aproximadamente son 4 procesos, si no estoy mal ahorita, si no me recuerdo bien. Entonces veamos el primero, la ingestión. Eh, Esto lo hablamos cuando vimos el tema de la boca. Entonces, miren, voy a las partes de las que ya hemos hablado en repetidas ocasiones en las clases anteriores, las voy a pasar bastante resumidas. Las partes más específicas que hasta ahora estamos viendo, en esas sí me voy a detener, ¿sí? Porque, por ejemplo, ingestión ya lo habíamos hablado. Eso se da en la boca, que es la puerta de entrada al sistema digestivo. Entonces, el alimento debe colocarse en la boca antes de que pueda actuarse sobre él. Entonces, la ingestión es un proceso activo y principalmente voluntario. Usted decide qué comer y qué no, qué se va a tragar o qué no va a tragar, ¿verdad? Entonces, qué va a tragar o qué no va a tragar. Serían las posibilidades en cuanto a la ingestión, ¿verdad? Por eso es que dicen que nadie nos puede obligar, a la fuerza ni la comida es buena, porque tiene que ser un proceso voluntario y porque usted tenga la necesidad de comer, ¿verdad? No lo contrario. El segundo proceso que realiza el sistema digestivo es la impulsión. Entonces, como este sí no lo habíamos platicado antes, se lo voy a dar a detalle. Entonces, si los alimentos deben ser procesados por varios órganos digestivos, deben pasar de un órgano al siguiente. Ya hemos hablado de todos los esfínteres que hay, ¿verdad? Hay un esfínter en el esófago, hay uno en el cardias y esófago, ahí está el píloro, entonces está el del iliocecal entre el intestino delgado y el grueso, los dos esfínteres del final del sistema del tubo digestivo, del tubo, ¿cómo se llama este? Intestino grueso. Entonces, hay toda una sección de válvulas o de esfínteres que permiten el paso de las sustancias de un órgano a otro, pero eso es solo como abrir la puerta. Aparte, debe haber algo que empuje los alimentos para que pasen por esa puerta. Entonces, ahí entra este proceso de impulsión. Es que es la acción de tragar, no, perdón, es hacer pasar la comida, los alimentos de un órgano a otro, eso es impulsión. La acción de tragar, por ejemplo, es un movimiento de los alimentos que depende en gran medida del proceso de impulsión llamado peristalsis. En este punto, pues la lengua empuja los alimentos hacia la garganta, hacia la orofaringe, para que podamos tragar. El epiglotis se abre y deja pasar el alimento hacia el esófago. Pero ahora bien, para pasar del esófago hacia el estómago, ahí se dan los movimientos de peristalsis que empujan esos alimentos hacia abajo.
La peristalsis es un proceso que usted no puede controlar. No podemos decir, bueno, voy a parar y que la comida se quede a medio esófago. No tenemos control sobre ello porque no son músculos estriados los que regulan ese movimiento, sino son músculos lisos, viscerales, de los que no tenemos control. Entonces, como dice acá, la acción de tragar es un ejemplo de movimientos que dependen en gran medida de la peristalsis. La peristalsis es involuntaria e implica movimientos alternantes de contracción y relajación musculares en la pared del órgano. Cuando se contraen, comprimen los alimentos y los hacen pasar un segmento adelante. Se relaja esa parte y así se va, como abriendo y cerrando. Entonces, es involuntaria y es entre contracción y relajación muscular que se da la peristalsis. El efecto neto es estrujar los alimentos a lo largo del tracto. Es como que tuviéramos una pajilla cuando se aplasta y hay que hacer fuerza para succionar la bebida con ella. Más o menos así es, como ir empujando poco a poco para que vaya pasando por esa pajilla o ese tubo. Entonces, de esa manera es que la peristalsis ayuda a que los alimentos viajen a lo largo del tubo digestivo, los tiene que ir empujando gracias a la contracción y relajación muscular. Bueno, aunque la segmentación puede ayudar a impulsar los productos alimentarios por el intestino delgado, normalmente solo mueve los alimentos de atrás hacia adelante a través de la pared interna del órgano. Entonces, uno de los movimientos que se da en la peristalsis se llama segmentación, ¿verdad? Y es la encargada de mover de atrás hacia adelante los alimentos. También esto se da en el estómago, que ayuda a mezclarlos con los jugos digestivos. Entonces, de este modo, la segmentación es más un ejemplo de digestión mecánica que de impulsión. Entonces, la peristalsis ayuda a empujar los alimentos a través del tubo digestivo. La segmentación es un tipo de movimiento que es más utilizado para mezclar los alimentos con los jugos gástricos. Entonces, este movimiento de segmentación es la digestión mecánica, es lo que realiza el estómago. El estómago se mueve de tal manera que mezcla el bolo alimenticio que llega con el ácido clorhídrico, con los jugos gástricos. Esa es la digestión mecánica. La digestión química, a ver, ¿alguien recuerda en qué punto del tubo digestivo se da la digestión química? Duodeno. Excelente, en En el el duodeno. duodeno. Muy bien. Allí es donde gracias al páncreas, ¿verdad? Que echa sus juguitos pancreáticos y a la vesícula biliar que da la bilis, pues se digieren totalmente. Ahí sí ya es una reacción química, ya es metabolismo, la degradación de los lípidos y todos los demás nutrientes, ¿verdad? A ver, en cuanto a lípidos, ¿quién se hace cargo? ¿Los jugos pancreáticos o la bilis? Lípidos es lo mismo que grasas. Ah, qué mal, ya se les olvidó de la última clase. Es la bilis. La bilis va a degradar las grasas o lípidos y los jugos pancreáticos, pues todo el resto de nutrientes. Entonces tenemos esos dos movimientos. La impulsión se da por la contracción del músculo liso, contracción y relajación. Algo así como los movimientos del corazón, que impulsan la sangre, pues lo mismo hacen el tubo digestivo, se contrae y se relaja para ir empujando los alimentos a través del tubo. Ahora, la segmentación la encontramos más en el estómago y es para mezclar los alimentos con los jugos digestivos. ¿Vale? Por eso es digestión mecánica, por movimiento, como una licuadora. Entonces veamos acá.
Aquí vamos a resumir los procesos que se dan en todo el sistema digestivo. Entonces, tenemos ahí la entrada de alimento por la boca, se llama ingestión. Pasa por la faringe y el esófago. Ahora, la digestión mecánica de los alimentos empieza desde la masticación. Con los dientes trituramos los alimentos, ahí ya estamos digiriéndolos, de al menos mecánicamente. Se mezcla con los jugos gástricos del estómago, ahí también hay digestión mecánica. La segmentación también en el intestino delgado, ¿verdad? También los va mezclando porque también interesa que se mezclen con los jugos pancreáticos y la bilis. La propulsión que se da a la hora de tragar por la orofaringe, la peristalsis en el esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso. O sea, es la forma en que se impulsan los alimentos por el tubo digestivo. Lo de tragar, pues es solo en la orofaringe y peristalsis en el resto de órganos del tubo digestivo. Y del lado izquierdo podemos ver la digestión química. La digestión química se da principalmente en el duodeno, esa primera parte del intestino delgado. En conjunto, la digestión mecánica y la digestión química ayudan a degradar totalmente los alimentos para que sea posible la absorción. Y del lado derecho pueden ver que dice absorción. Eso se da en las paredes del intestino delgado y pasa a los vasos sanguíneos y también a algunos vasos linfáticos, ¿verdad? Esto se encarga más de transportar algunos nutrientes y los glóbulos blancos por todo el cuerpo. Donde haya una infección, pues ahí se concentra el contenido de los vasos linfáticos. Ahora, todo ese proceso de absorción, de procesamiento de los alimentos nos lleva al último proceso, que es la defecación o la expulsión de las heces fecales. Entonces, en lo que es el intestino grueso se da la absorción de agua para que pues solamente queden esos residuos que ya no nos sirven para nada. Entonces se expulsan, ¿verdad? Esa es la defecación. Entonces veamos acá, resumen esquemático de las actividades del tracto gastrointestinal. Las actividades del tracto gastrointestinal incluyen la ingestión, la digestión mecánica, la digestión química o enzimática, la impulsión y la absorción, la absorción y la defecación. Esos son los procesos que realiza nuestro sistema digestivo. Los puntos en que se produce la digestión química también son sitios de producción o recepción enzimática o de otras secreciones producidas por los órganos secundarios. Toda la mucosa del tracto gastrointestinal segrega mucosidad. Se recuerdan que la mucosa es una capa de tejido. Esa mucosidad que es secretada por esa capa de tejido protege y lubrica el tubo digestivo para que los alimentos pues pasen fácilmente de un órgano a otro. Si no, podría ser hasta doloroso. Entonces, la mucosidad ayuda a proteger la pared de nuestros tubos, de nuestros intestinos, de todo el tubo digestivo. Entonces, estos son los procesos. Este esquema es importante. Les voy a dar 5 minutos para que lo tomen, para que señalen las partes. Si se dan cuenta, está bastante simplificado, ¿verdad? Ahora, si usted tuviera un recorte, una imagen del sistema digestivo, puede pegarla simplemente y solo señalar en qué parte se da cada uno de los procesos que están aquí. Porque el esquema que están viendo es bastante simplificado, ¿verdad? Sabemos que el intestino delgado son 6 a 7 metros ahí enrollados y el intestino grueso, pues 1,5 metros. Entonces, este es un esquema simplificado. Usted puede dibujarlo así como está aquí o puede pegar un recorte y solamente señalar en qué parte se da cada proceso. Entonces, a partir de ahorita tenemos 5 minutitos para hacer esto. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Todo se va entendiendo bien? Sí, Sí, profesora. profesora.
Muy bien, entonces trabajemos el esquema, por favor. Ahorita son las 9:22, a las 9:27 continúa.
Jóvenes, perdonen, ya me estaba perdiendo en los caminos de la vida. A ver, ¿cómo van? ¿Ya terminaron el esquema? Todavía no. A ver, me recuerdo que en anatomía solo como 3 enseñaron el esquema que hicieron y estaba muy bonito, pero no sé cómo van los demás, ¿va? Si alguien solo va a tomar capturas y todo, pues imprímala y la pega ahí en su cuaderno para poder repasar, ¿va? No, no se queden con la dulce mentira de que, lo tengo en mi celular y uno nunca lo vuelve a revisar. Toma las fotos y nunca las vuelve a usar. Se los digo por experiencia. A veces en la universidad nos ponen diapositivas así bastante rápido y uno toma fotos, ¿verdad? Para no tomar nota. Jamás se vuelve a ver esas fotos. Después ya ni las encuentra uno. Es mejor tomen nota. Les va a servir el dato. Muy bien, entonces miren, acá sobre esto, al final de cuentas ya hemos hablado de cada una de estas funciones, mientras íbamos viendo cada órgano. Simplemente es de hacer la asociación, ¿verdad? De la ubicación del órgano, de su forma y de lo que hace al final de cuentas. Entonces, hablar de las funciones del sistema digestivo es volver a hablar de cada uno de los órganos. Entonces, no es tan complicado. Bien, la meta es terminar hoy este contenido, bueno, hasta donde lleguemos. Así en la próxima clase vemos los trabajos de su zona. Oye, me interesa ir saliendo ya de las zonas. Pues recuerden que la otra semana ya nos vamos a evaluación de unidad. Bueno, creo que ya tuvieron suficiente tiempo. Espero que hayan tomado nota de los procesos. Vamos a avanzar. Les di más de casi 10 minutos. Entonces sí podemos avanzar, ¿verdad? Luego de este resumen que prácticamente ya nos dice todo, vamos a ir viendo cada uno de los movimientos para que comprendamos cómo es la peristalsis. Entonces, no es lo mismo solo escucharlo que ya verlo. Entonces, acá tenemos los movimientos peristálticos y por segmentos del tracto digestivo. Entonces, en el inciso A tenemos un movimiento normal de peristalsis. Entonces, acá vamos a ver cómo se contrae el músculo y se relaja, ¿verdad? Se contrae en la parte de atrás y se relaja adelante para que deje pasar y avanzar de atrás hacia adelante los alimentos. Entonces, mientras va pasando, se vuelve a contraer otro segmento y lo empuja un poquito más. Se contrae otro segmento y ya lo empuja más. Entonces, el alimento va avanzando, ¿verdad? Hacia adelante. Entonces, en la peristalsis, los segmentos adyacentes al intestino o cercanos a él u otros órganos del tubo digestivo se contraen y relajan alternativamente. De ahí que el alimento se mueva distalmente a lo largo del tracto. Entonces va avanzando. Entonces, la peristalsis es un movimiento sencillo, solo para ir empujando el alimento hacia adelante. Ahora, en el inciso B, si ustedes pueden ver, el movimiento se ve más complejo, ¿verdad? Es el movimiento de segmentación. En este movimiento, los segmentos del intestino se contraen y relajan también alternativamente, pero casi que al mismo tiempo. El objetivo de la segmentación no es tanto impulsar los alimentos, sino mezclarlos con los jugos gástricos. Entonces, puesto que los segmentos la luz, no. No, esta es que por un momentito se me fue el wifi. Bueno, no se fue a ningún lado, pues, pero perdonen. A ver, solo Maylin Scott no ingresa y no me deja ver la presentación. Ahí está, yo creo que ahora sí ya.
Bien, perdonen, entonces estábamos en el inciso B, que es la segmentación, ¿verdad? Estos segmentos inactivos están separados por los inactivos, el alimento se mueve hacia adelante y después hacia atrás, algo así como las lavadoras, ¿verdad? Que dan un ciclo hacia la derecha y luego regresan al contrario. Eso hace que se mezcle el contenido. Entonces, así el alimento se mezcla en vez de simplemente impulsarse por el tracto. Entonces, la segmentación es importante tanto en el estómago como en el intestino delgado, porque es para mezclarlo en el estómago con el ácido clorhídrico o jugos gástricos y en el duodeno con los jugos pancreáticos y la bilis para que se mezcle. Entonces, si se dan cuenta, la peristalsis es un poco más sencilla que la segmentación. Segmentación es para mezclar, peristalsis es para impulsar o mover los alimentos. Esa es la gran diferencia entre estos dos movimientos. Entonces, observen el inciso B. En el primer momento de segmentación tenemos por separado los jugos y los alimentos. En el segundo movimiento de segmentación ya se están mezclando mitad y mitad. Y al tercero ya tenemos totalmente mezclados los alimentos con las sustancias químicas. Se cambian de color. Esto pues sirve muchísimo para la digestión química. La peristalsis es más para que los alimentos se muevan a través del tubo digestivo. Entonces, así como lo estamos viendo en el anterior, que todas esas líneas azules que ustedes ven en ese tubo digestivo que tenían que dibujar, esas líneas azules son los movimientos que realiza la comida dentro del tubo digestivo. Entonces vemos donde hay segmentación y toda la línea ondulada es la peristalsis y esas como flechas y curvas que vemos allí son la segmentación, ¿verdad? Que se da en todo esto. Pues para que al final no solo transiten los alimentos por el tubo digestivo, sino que se mezclen allí con las sustancias presentes y se pueda dar la correcta absorción de nutrientes. Entonces, esos son los dos principales movimientos del tracto digestivo. Veamos. No sé si alguien está tomando nota o puedo avanzar. A ver, cuesta nada activar el micrófono, decir no mis o sí mis o avancen. Puedes avanzar, profesor. Vale, gracias. Veamos el proceso número 3. Solo hemos hablado de la ingestión y la impulsión. El proceso 3 es la descomposición de los alimentos, o sea, la digestión. Primero tenemos la digestión mecánica. La digestión mecánica es mezclar los alimentos en la boca mediante la lengua, machacar la comida en el estómago, gracias a la segmentación, y segmentarla en el intestino delgado. Esos son ejemplos de procesos que contribuyen a la digestión mecánica. O sea, lo que hacemos en la boca al masticarlos y mezclarlos con saliva, lo que hace el estómago al machacarla también con sus movimientos y la segmentación que se hace también en el intestino delgado. Esos son los tres procesos de digestión mecánica. La digestión mecánica prepara los alimentos para su posterior degradación a través de las enzimas, mediante la fragmentación física de la comida en partículas más pequeñas. O sea, la digestión mecánica es solo eso, que la comida que ingresa a la boca como un mordisco grande se mezcle y cada vez, mientras va avanzando en el tubo digestivo, se convierte en partículas más pequeñas, más fáciles para trabajar la digestión química. Sea más fácil de degradar, romper enlaces de moléculas y liberar los nutrientes que el cuerpo necesita. Entonces, la digestión mecánica es solo hacer los alimentos en trozos más pequeñitos, como la acción de una licuadora, es un cambio mecánico. Si usted mete papaya a una licuadora y la licúa, sigue teniendo papaya, solo que ya en un estado físico distinto. Para cambiar químicamente tendríamos que agregarle por ejemplo, vinagre que desnaturaliza las proteínas y ya se convierte en otra cosa. Pues entonces,
Ahí es solo un proceso físico, cambiar de estado a los alimentos, de sólido a líquido, por ejemplo, pero no incluye ninguna transformación química. Esa es la digestión mecánica. Solo hacer trozos más pequeñitos en los alimentos, fáciles de digerir para nuestro cuerpo. Entonces, el paso número 4 es la descomposición de los alimentos. Allí sí estamos hablando de una digestión química. Entonces, si se dan cuenta, acá es el mismo tema, descomposición de los alimentos, pero en la primera es la digestión mecánica y la segunda es la digestión química. Aquí sí ya vamos a procesos metabólicos. Entonces aquí la secuencia de pasos en los que las moléculas grandes de los alimentos se descomponen en sus bloques de formación mediante las enzimas, que son moléculas de proteína que actúan como catalizadores. A ver, hagamos una pequeña pausa. ¿Qué es un catalizador? Creo que lo vimos en la segunda o la primera unidad cuando hablamos de metabolismo. ¿Alguien recuerda qué es un catalizador? Lo que activa un sí. Enzimas. Bueno, o sea, aquí es una enzima, pero no siempre lo va a hacer. En química también utilizamos catalizadores y no son enzimas, son sustancias químicas. Pero, Y ¿cuál es la acción? Y ya lo dijo un compañero, pero no lo escuché bien. aumenta velocidad. Muy bien, ahí ya vamos mejor. Aumenta velocidad, activa. Podríamos agregar la palabra facilita. ¿Pero qué facilitan? ¿Qué activan? ¿La velocidad de qué aceleran? A ver, se los pongo de otro modo. ¿Cómo se llama ese En la proceso? reacción de una célula, Ah, esa, ahí está. Ya iba a preguntar ya donde tenemos dos sustancias que reaccionan y se producen una totalmente diferente. A eso se le llama reacción química. Entonces, recordemos que el metabolismo son todas las reacciones químicas que se dan dentro de nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, biológicamente, los catalizadores son enzimas, pero químicamente cualquier sustancia que me ayude a que una reacción química sea más rápida es un catalizador siempre y cuando no participe en la reacción. Hay reacciones químicas o orgánicas que utilizan la plata como catalizador o algún ácido débil, un ácido fuerte, que al final no forma parte de los productos. Entonces, catalizador le vamos a llamar a cualquier sustancia que acelere y facilite que se dé una reacción química. En biología, las más famosas son las enzimas, pero en química, cualquier sustancia puede serlo. Entonces, ya vimos que todas esas moléculas grandes se descomponen en sus bloques de formación. O sea, proteínas se rompen y liberan aminoácidos. Las grasas o lípidos se rompen y liberan ácidos grasos. Carbohidratos liberan glucosa o monosacáridos. Entonces se van a romper esas moléculas grandes en sus componentes pequeños, que es lo que le sirve al cuerpo, porque no es como que usted se coma un pedazo de pollo y la proteína del pollo sea la que se le vaya directo a los músculos. No, el cuerpo degrada esas proteínas, libera los aminoácidos y genera a través de eso sus propias proteínas. Ya, entonces, todo eso se le llama metabolismo. Recuérdense que hay catabolismo, hay anabolismo, pero bueno, aquí hablamos en general. Entonces, ese proceso de degradación de alimentos usando enzimas se llama digestión química. Bueno, aquí esto del capítulo 2 es porque lo tomé del libro de, ay, no me recuerdo, lo saqué
Creo que es de Anatomía y Fisiología de Pearson. Sí, de ese es. Entonces ahí se habla de que las reacciones metabólicas se denominan reacciones de hidrólisis, porque una molécula de agua se añade a cada unión para romper. Bueno, dejemos esa parte ahí de lado porque no la expliqué con ustedes. Pero bueno, el agua también es necesaria como medio disolvente, así como un agente suavizador para la digestión de los alimentos. ¿Se recuerdan de lo que hemos estado hablando en el curso de química sobre las disoluciones? Pues bueno, el agua es el disolvente universal en la naturaleza y nuestro cuerpo también la utiliza para poder disolver esos componentes, suavizar la digestión de los alimentos. Entonces, por eso es que nos dicen que hay que tomar cierta cantidad de agua al día. Más o menos, ¿en cuántos vasos sería esa cantidad correcta? O sea, ¿cuántos vasos de agua tienen que tomar al día? 8. 8. Exactamente, ¿verdad? 8 vasos o 2 litros. Eso es lo que tenemos que consumir de agua. Y es necesaria para que se dé fácilmente este proceso digestivo y también, pues, perdone, para estar saludables. Entonces, el agua es necesaria. Y toda esa agua que se utiliza en todo este proceso digestivo, pues en el intestino grueso se absorbe, ¿verdad? Para no desperdiciarla. Entonces, veamos. Esta es la digestión química, ¿verdad? Mediada por enzimas. ¿En dónde o de dónde provienen esas enzimas? La mayoría del jugo pancreático. Ahí hay enzimas muy importantes para el metabolismo. Pero en la bilis también, pues son necesarias. Y bueno, el ácido clorhídrico, que es una sustancia distinta. Pero más que todo del páncreas. Entonces aquí, resumiéndolo, sería así. Ingestión en la boca, se da la deglución, la digestión comienza en el estómago, la digestión mecánica. La digestión también se da en el intestino delgado. Si pueden ver acá, la flecha de color morado apunta hacia la boca, hacia el estómago y hacia el intestino delgado, porque la digestión se da en todos esos órganos, pero no la misma. En la boca y en el estómago se da la digestión mecánica y la digestión química principalmente se da en el intestino delgado, donde curiosamente también se da la absorción. Por eso es que hablamos de que el intestino delgado es el órgano más importante del sistema digestivo. Allí es donde los nutrientes pasan al torrente sanguíneo, principalmente en el yeyuno y en el íleon, porque ahí es donde todos esos metros de recorrido pues sirven para algo, para que el cuerpo absorba todos los nutrientes. Y finalmente la defecación o la excreción de las heces fecales pues que se da en el intestino grueso, ¿verdad? Donde se absorbe la mayor cantidad de agua que se pueda antes de expulsar las heces fecales. Entonces, estos son, a grosso modo, estos son los 4 procesos, ¿verdad? Ingestión, digestión, absorción, defecación. Pero para que todo esto se dé, recordemos que se tiene que dar la impulsión a través de los movimientos peristálticos o la segmentación, ¿verdad? Que más que todo ayuda a la digestión mecánica. Entonces, estos serían pues los pasos a recordar. Por eso les hice tomar nota del esquema anterior. En ese está todo esto resumido. Por eso es importante. Usted puede no haber tomado nota de esto, pero el esquema le va a servir. Vamos al número 5. Ya esto es uno de los pasos finales, la absorción. El transporte de los productos finales digeridos de la luz, o sea, el interior del tracto gastrointestinal, eso significa GI, tracto gastrointestinal. Entonces, el transporte de esos productos finales hasta la sangre o la linfa es la absorción. O sea, ¿cómo hago para que lo que el sistema digestivo logró sacar de la digestión pase a la sangre? Pues a través de las paredes del tubo del intestino delgado. Esos nutrientes
son expulsados de las paredes del intestino y recolectados por los vasos sanguíneos o uno que otro vaso linfático también. Para que se produzca la absorción, los alimentos digeridos deben estar primero en las células mucosas mediante los procesos de transporte activo o pasivo. O sea, el que gasta ATP, adenosintrifosfato, o el que no gasta ATP. Puede ser por gradiente de concentración, difusión facilitada, difusión simple, o activo, pues ahí sí ay, se me fue el nombre. Fagocitosis y la pinocitosis. Esos son los dos transportes activos. El intestino delgado es el principal punto de absorción, ¿verdad? Ya sea por transporte activo o pasivo, los nutrientes atraviesan las células del intestino delgado y son expulsadas para que viajen por el torrente sanguíneo a todo el cuerpo. Entonces, importante, ¿verdad? Estas células de la mucosa del intestino delgado son las que tienen que absorber. A ellas entran los nutrientes y estas lo expulsan hacia afuera del tubo del intestino delgado. Entonces tienen que atravesar esas células para ser expulsadas. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, al parecer no hay. Y no ha habido quejas del cambio de diapositiva, pero si he ido muy rápido, díganlo. Bueno, ya que no hay quejas, no hay comentarios, pasemos al proceso número 6, el último. La defecación, que es la eliminación de los residuos indigeribles. O sea, lo que ya de verdad el cuerpo no puede hacer nada con ello. No es imposible procesarlo, no le podemos absorber nutrientes, pues entonces eso se va a expulsar. Se expulsa pues a través del ano en forma de heces fecales. ¿Verdad? Ya hablamos de este proceso, que hay dos esfínteres, el interno y el externo. El interno que es involuntario y el externo que es voluntario. Y pues bueno, este proceso se da al final de la digestión. Lo normal es que la defecación sea al menos una vez al día. Pero hay personas que a veces tienen problemas con el tránsito intestinal y pasan hasta 3 días sin defecar, ¿verdad? Eso tampoco es saludable. Tampoco lo es 3, 4 veces al día. Hay que ver si no estamos enfermos. Entonces, al menos una vez al día, ¿verdad? Para mantenernos sanos. Las personas que se estreñen con mucha facilidad tienen que tomar abundante agua y consumir, aparte de su dieta, pues un poco más saludable, bastante fibra, para que le sea fácil al intestino poder mover todo esto y expulsarlo. Entonces, la defecación es importante. Es un método para mantener nuestro cuerpo saludable, porque todo lo que no nos sirve hay que sacarlo. Consejo aplicable a muchas cosas en la vida. Entonces, la defecación es el final de todos los procesos del tubo digestivo. Solo déjenme echar un vistazo que tengo acá. Allá. Vamos a dejar estos 3 esquemas para la siguiente clase, que es la digestión de los hidratos de carbono o carbohidratos, la digestión de las proteínas y la digestión de los lípidos. Estos 3 esquemas los dejo para la última clase y vamos a ver cómo van de zona entonces. Hasta acá nos vamos a quedar con lo que es la defecación. Y voy a terminar aquí la grabación de la clase.